Buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a la casa de Dios. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y esta pequeña reflexión, hermanos, nace porque estaba leyendo la palabra de Dios y mirando en el contexto de Mateo y Lucas, donde pasan cosas malas. Inclusive le hicieron una pregunta a Jesús cuando Jesús sanó a un cieguito, ¿no? ¿Se acuerdan que le preguntó quién pecó? Como diciendo, ¿por quién es culpa que esté ciego? ¿Su papá o el muchacho? ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan? Ni él ni su papá. Dice, eso está registrado en San Juan 9. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjense, qué lindo, ¿no? Eso podría pasar, esa podría ser nuestra experiencia, hermanos. Pero tristemente a veces, hermanos, largamos frases, o a veces ha escuchado usted que le echan la culpa a las personas, aún siendo cristianas, de situaciones que pasan, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir hablando, quisiera tener una pequeñita oración. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo, Señor, queremos encomendarnos en este momento, suplicarle, Padre, que avive nuestras mentes, nuestros corazones. Cualquier ruido, Señor, sea apagado en nuestro interior y que tan solo florezca la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quédese con nosotros, pues, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, lo que leyó el hermano, se esperan frutos, resultados. Y usted y yo estamos en una dimensión sumamente especial, diferente, donde la reacción se espera que sea diferente, de un cristiano a un mundano, a un inconverso, a un no creyente, donde se espera de un creyente pues cosas superiores, diferentes. Si usted quiere ponerle también a este sermón o a esta prédica o reflexión, no todo el que perece es por el pecado o por pecador. De hecho, pues por supuesto que todos somos pecadores, tanto conversos como no conversos, o cristianos o no cristianos, ¿no es así? Porque una cosa es estar en pecado y una cosa muy diferente, ser pecador. Por supuesto que aunque aceptamos a Cristo, continuamos siendo pecadores, pero hemos sido arrepentidos, arrepentidos y perdonados, y la esperanza de Dios es que sigamos caminando, sigamos trabajando, nos caemos, nos levantamos, pedimos perdón. Lo que dice San Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no es así? Pero dice, pero si alguno hubiera pecado, porque lo más seguro es que vamos a volver a pecar. Pero usted y yo, a diferencia del que no conoce a Dios, tenemos un ser que ya conocemos, que lo estamos conociendo, en el cual podemos decirle: Señor, perdóname, he pecado contra mi hermano, contra mi hermana, no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Eso es la justicia de Dios imputada en una persona que reconoce que ha errado, que ha fallado. Y tenemos a un Dios que dice: claro que te perdono, sigue adelante, levántate. Pero el que no conoce a Dios, pues le echa la culpa a quien sea, ¿no? Y bueno, ya dije, estar en pecado es una cosa. Estar en pecado, hermanos, es en un estado constante de pecaminosidad, como una fábrica de pecados. Una inconsciencia tal de que, pues, lógicamente los frutos se van a mirar. El fruto del cristiano, hermanos, como siempre he dicho, es constante y sostenido. Alguien que no es como la ovejita, está comiendo pasto, come un día, come dos, sigue comiendo, le abren la puerta y se va a pastar, y día tras día. Pero dicen por ahí, como la reflexión del lobo, ¿no? Tal vez pueda comer una noche, pero ¿será que puede comer una semana, 2 semanas pasto? Va a llegar un momento que se va a morir de flaco o de ojeroso o de cansado, qué sé yo, porque no es oveja. Entonces ahí no hay un fruto constante, no lo hay, porque no es su naturaleza. Por eso nosotros como ovejitas nos gozamos, nos deleitamos. Quizás cometamos un pecado, pero pedimos perdón. Ofendí a mi hermano, discúlpeme, hermano, perdóneme. Y Señor, perdóname, porque no nada más se arregla con el Señor la situación. Yo estoy dañando a un hijo del Dios Altísimo, y como tal tengo que pedirle al Padre.
Si alguien ofende a mi niño, pues es muy seguro, bueno, si está chiquito, a lo mejor ya grande no, él se va a defender, ¿verdad? Pero si está pequeñito, pues, ¿qué es lo lógico? ¿Qué dice la mamá? No me le digas nada a mi hijo, dímelo a mí, o si no lo regañes, regáñame a mí. Ya cuando está grandote, pues ya no hay tanto problema, ¿verdad? Pero si está pequeño, pues se le pide perdón al niñito y a la mamá y al papá. En este caso es igual, hermanos. Entonces, ese es un fruto que tiene que haber un reconocimiento tal en dicha persona, porque ahora tenemos la mente de Cristo, ahora ya se reconoce, hermanos. Nosotros, a diferencia del que no conoce a Dios, el cristiano tiene una cosmovisión mucho más elevada, hermanos, de la vida, de los frutos y los resultados y las consecuencias de cualquier cosa que pasa. El que es cristiano reconoce, ve el trasfondo mucho más allá del pecador común. Por eso, hermanos, es inconcebible que nosotros, a sabiendas de que pasan ciertas eventualidades, no reconozcamos. Esa es una fatalidad, hermanos. Ahora, pensando ya en la vida, hermanos, en la vida regular, porque quiera o no, estamos en un mundo caído, ¿no? Pero no todo lo que pasa, hermanos, es castigo de Dios. Claro, hablamos dentro del contexto del diario vivir, porque sabemos que en sí todo lo malo, todo lo pecaminoso entró y consigo trajo la muerte, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de personas donde ya hay dos grupos de personas: los salvos, los perdonados, los que se caen, se levantan, siguen, y el que está en un estado de muerte constante. Dos. Pero cuando pasan eventualidades, casos terribles, le echan la culpa a Dios. Por eso digo que no todo lo que pasa es culpa de Dios. Por ejemplo, ¿por qué se cayeron? ¿Quién tumbó las torres gemelas? Pues mentes malévolas que fraguaron. ¿Es culpa de Dios? En absoluto que no, por supuesto que no. ¿Y todos los que murieron fueron castigados por Dios? No, tampoco. Yo les aseguro que había cristianos y no cristianos. Cuando se cae un avión con 300 personas, a veces yo creo que mueren todos. Es muy posible que haya cristianos también ahí que también murieron. Cosas extrañas que nosotros no sabemos, hermanos, pero que un día le preguntaremos a Dios. Pero ya con una mentalidad mucho más diferente, haberlo descubierto, nuestra cosmovisión es mucho más amplia. Por eso yo siempre digo que entramos en una dimensión espiritual elevada, diferente, ya no como el común. Por eso es incomprensible e inconcebible que nosotros tengamos la misma forma de actuar o de reaccionar de cualquier persona. No es posible. Tiene que haber una gran diferencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, querramos o no, al ser cristianos, al aceptar a Jesús, nosotros estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Somos el brazo extendido de Dios. Por eso también cuando alguien ve el food bank, como le dicen erróneamente, la mente que no está muy apegada al Señor tan solo ve cajas, ve frutas, ve todo así. Pero el que tiene la mente de Cristo, mis hermanos, ve el brazo extendido de Dios misericordioso para socorrer a otros. ¿No es así? Es así, hermanos. Nosotros tenemos que llegar a tener esa madurez tal de que cuando yo vaya a abrir mi boca, tengo que pensar si lo que voy a decir no va a lastimar a alguien o no va a dejar mal parado a Dios, o si a mí mismo como persona, porque al final de cuentas estoy representando a Dios. Se entiende que si estoy recién nacido, tengo 2, 3 años, bueno, esas reacciones tontas que uno llega a tener, muy propias de un humano, se entienden, se comprenden, sí. Pero si tengo 5 años en adelante, tiene que haber un fruto diferente, tiene que haber un resultado diferente. Y tristemente, pues claro, a veces hay reacciones que bueno, dejamos mal parado a Dios y que tarde que temprano reconocemos y dice: ay, Señor, perdóname, porque sí llegamos a cometer, aunque tengamos varios años caminando con el Señor. Pero hay gente, hermanos, que con todo, discúlpeme, pero es constante, vez tras vez, digo, caray, ¿qué pasó? ¿Por qué quiera? No vamos a decir, aquí somos una gran familia. A mí me gustaría que le llamaran la iglesia del amor, ¿no es así? Que cuando vengan personas las hagamos sentir especiales. Que muy a pesar de lo que yo siento, que mi vida está hecha a pedazos por problemas en la casa, de que nomás soy cristiano yo y todos los demás no, de que donde quiera que trabajo todo el mundo es mundano y yo no, a pesar de los pesares, viene una persona, bueno, yo tengo que hacer a un lado eso, acallar todo eso y, hermanos, extender mi mano
dar la milla extra y pedir al Señor que me ayude. Pero yo no puedo venir y transmitirle mi problema al hermano que ni culpa tiene, a la visita o al que venga. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Por eso Jesús dijo, por sus frutos os conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Imposible. ¿Cómo puede pues salir agua de una fuente de agua dulce? ¿Cómo puede salir agua salada? Imposible. O sea, estamos hablando dentro del contexto donde una persona ha aceptado a Jesús y donde se espera una reacción diferente, donde se espera pues que nosotros tengamos un entendimiento muy elevado, muy superior al común. Eso es lo que se espera. Entonces, lógicamente, hermanos, como dije, cuando las personas se accidentan, pues hay cristianos y no cristianos que también se mueren, hermanos. Humanamente es una fatalidad, humanamente, para ambos, por supuesto, nadie nos queremos morir, por supuesto, pero para el creyente humanamente también es malo. Pero hermanos, físicamente, para el que no conoce a Dios, tristemente se muere en ese momento. Y también cuando termine el milenio, hermanos, cuando Jesús venga con el campamento de los santos, que resucita a los impíos de todas las edades, pues tristemente dice que desciende fuego del cielo y también lo destruye 2 veces. Por eso la palabra de Dios dice, dichoso y bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bendito Dios por ello, ¿no? Porque esos son los que aceptaron a Jesús y que Jesús dijo, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Pero el que no, pues tristemente se va a morir 2 veces. Por eso decimos, para el que venía en un avión y era cristiano y venía orando lo que fuere y se muere, pues bueno, allí selló su vida. Va a ser despertado en aquel día glorioso. Esa es la bendita esperanza de la diferencia de uno que cree y otro que no cree. Humanamente sí, porque a lo mejor dejó familia y sí duele, pero bueno, será despertado en aquel día. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo, hermanos. Así es que para los creyentes, hermanos, no todos, para los que no creen, para los no creyentes, hermanos, pues lógicamente todas las cosas son malas, el abusar, cualquier cosa, cualquier fatalidad, hermanos, que pasa en la vida, pues son malas, pero nunca aceptan responsabilidades, siempre buscan a quién culpar y en última, es más, no sé si al último o primero, le echan la culpa a Dios, lamentablemente. Cuando matan a una jovencita, cuando le pegan a un anciano, cuando cualquier fatalidad que pase, hermano, cualquier transgresión de la ley, e inmediatamente culpan a Dios, como que Dios tiene la culpa. Y la pregunta es, ¿a quién se le entregó la tierra por primera vez para que la juzgaran, la cultivaran, la gobernaran, le pusieran nombre? Al ser humano. ¿Y quién la perdió? Fue el mismo ser humano, el mismo Adán. ¿Y qué culpa tuvo Dios? Ninguna. Él, al contrario, les dio consejo, anden juntos, no se separen. Hasta un ángel vino, dice la hermana Guay, ¿verdad? Y les advirtió. Y muy a pesar de ello, perdieron la tierra. Esa es una tragedia enorme, hermano. Y Dios no tuvo ninguna culpa. Ahora es el mismo ser humano, hermanos, el que, bueno, de alguna manera todas las desgracias son culpa del ser humano, pero el cristiano también es culpable y el no cristiano, pero el cristiano, mis hermanos, lógicamente reconoce. Esa es la gran diferencia. Reconoce que somos pecadores, reconoce que somos malos, reconoce que transgredimos, que pensamos mal, cualquier cosa, y pedimos perdón. Y el otro lamentablemente pues no. Hay una gran diferencia, quiero que sepan. No hay nada más precioso, hermanos, que un corazón arrepentido. ¿Se ha fijado usted cuando alguien lo ofende que vienen y le piden perdón a usted? ¿Cómo se siente usted? Pero que usted lo siente genuino y usted hasta se siente especial. Y, bueno, lo iluminó Dios, lo ayudó. Ahora, hay cristianos, hay gente que no es cristiana, hermanos, que uno de cristianos se queda maravillado. Dice, oye, pero hasta parece más cristiano que los que vemos en iglesia, ¿no es así? Pero déjeme decirle, mi querido hermano, que cualquier acto bueno que haga esa persona, ni siquiera es la persona, es el mismísimo Dios operando en esa persona. Y prueba de ella tenemos al samaritano, ¿sí o no?
¿Quién fue el que hizo esa acción de vendarlo, llevarlo? Lo hizo humanamente, Dios lo usó como instrumento, pero ¿por qué lo hizo el samaritano? ¿Por qué lo hizo? Fue movido a misericordia. Lo hizo Dios, tocó la vida, la mente de esa persona y dice, fue movido a misericordia. Él era un pagano, era un samaritano. No, Jesús le dijo a la samaritana, entre nosotros no nos llevamos. ¿Se da cuenta? Entonces, cualquier acto que hace una persona así es el mismo Dios que está interfiriendo allí. Por eso Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Ahí está el mismísimo Pablo. Increíblemente, cuando era aparentemente, porque a veces decimos, Señor, pero si yo hago cosas buenas y mira, aquel que ni siquiera conoce a Dios prospera más que yo. Pero eso es humanamente, hermanos. Ellos están teniendo su recompensa terrenal pronta aquí, pero nosotros tenemos una recompensa que nos aguarda, que es eterna además. ¿Se da cuenta? Pablo, cuando era perseguidor, le iba bien. Pero ¿qué pasó cuando empezó a ser perseguido? Ahora le estaba yendo terrible. Terrible. Y humanamente le dolía. Pablo, hermanos, pues ustedes creen, si Dios lo apartó para una obra especial, y siendo que lo apartó, escribió casi media Biblia. Hermanos, ustedes creen, bueno, él la oraba, porque inclusive tenía un problema de salud, y Señor, quítame este aguijón, Señor, quítame este problema. Pero yo quiero pensar que Pablo tenía rasgos, hermanos, de superioridad, de soberbia, porque el Señor dijo, no, porque el Señor, como dice, si te lo quito te vas a ensoberbecer, vas a hacer tu voluntad. Acuérdense que Pablo era uno de los principales, era un hombre estudiado, preparado, que tenía poder conferido por los romanos, pero el Señor no lo quería tener. Por eso, hermanos, muchas de las veces hay que pensar, bueno, después de que trabajo, le doy duro y vengo a la iglesia y hago de todo y medio estoy viviendo económicamente, bueno, hermano, contentémonos, porque qué tal si llegamos a tener, de repente nos vamos de la iglesia, nos vamos de las cosas de Dios, no sabemos. ¿Se dan cuenta? Lo cierto es que Pablo, hermanos, apeló mucho a Dios, inclusive lo llevaron a tantos reyes para que apelara a ellos, apeló a César, y ahí viene inclusive acá a Roma, hermanos, cuando lo llevaron preso, y pasa por la isla de Malta, ¿verdad? En Hechos 28, pero Dios lo seguía usando a pesar de que iba cautivo, no curó a tanta gente ahí en la isla. ¿Se pudo escapar Pablo en esa ocasión? Sí. ¿Y por qué no lo hizo? Él sabía que estaba siendo conducido por Dios. Es más, y que era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios. Y uno puede decir, pero no, hombre, ¿cómo voy a vivir yo esa vida que llevaba Pablo perseguido y se hundió quién sabe cuántas veces en el océano? Hermanos, él sabía el precio que había que pagar. Por eso decimos, hermanos, bienvenidos a los problemas cuando venimos a los caminos de Dios. En el mundo tendré esa aflicción, mas yo he vencido, dijo el Señor. Pero muchas de las veces somos muy interesantes. No, ¿yo por qué voy a sufrir? Pues como el hermano Zavala, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? A veces nosotros como que nuestra humanidad se exalta, hermanos. Y es cuando el Señor nos amaga y nos dice, no, quieto, tranquilo. Y a veces pasan ciertas... Ahora, yo no digo que todo lo malo que nos pasa es castigo de Dios, no, porque es lo que estamos tratando en este momento. No todo lo malo que pasa es culpa de Dios, ni puede ser ni culpa de nosotros. Son cosas extrañas que pasan que no sabemos, hermanos. El Señor sabe por qué. Usted y yo no. Pero sí tenemos una conciencia tal de por lo menos ver un poco el trasfondo del porqué de las cosas, a diferencia del que no conoce a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Así es que, hermanos, a veces a pesar de las consecuencias, yo les digo una cosa, yo creo que tenemos un Dios tan extra misericordiosísimo, hermanos, porque a pesar de que somos terribles, pecadores, es más, yo me quedo maravillado, en el Antiguo Testamento, cuando pasaban cosas, ¿no caían fulminados? Los tenían que apedrear cuando violaban el sábado, y a veces los juicios de Dios llegaban en el momento así. Sin embargo, ahora, ¿cuántos caemos muertos? ¿Cuántos abierta y descaradamente violamos el sábado? ¿Cuántas cosas aberrantes hacemos y no nos morimos? Es gracias a la intercesión de Dios. Por eso digo de Jesús que está en el lugar santísimo. Y es porque la misericordia de Dios se extiende para que yo, hermanos, me arrepienta, para que yo busque al Señor y le pida perdón. Es gracias a eso que no caemos fulminados. Y yo digo, podrían ser peores las consecuencias, hermanos, porque a pesar de que somos pecadores, Dios extiende su gracia. Si no fuera por la misericordia de Dios, hermanos, olvídense. Pero saben,
una de las cosas más especiales que nosotros y que el mundo no sabe, que Dios está deteniendo los 4 vientos de los 4 ángulos de la tierra, hermanos, que vienen siendo destrucciones, los juicios de Dios, la ira de Dios, es porque el Espíritu Santo aún permanece aquí en la tierra. Si no fuera por ello, hermanos, créamelo, cuando el Espíritu de Dios se retire, la gente se va a volver con un espíritu demoníaco terrible, 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 olvídese. Si aún estando el Espíritu Santo, mire cómo hay gente, que cómo nos comportamos a veces, o cómo se comporta mucha gente que no conoce a Dios, muy animalesco. Pero es gracias a que los pocos que gimen y claman aquí en la tierra y que quieren hacer la voluntad de Dios, gracias a ese puñado, es que el Señor no suelte esos famosos vientos, esas calamidades, esperando, dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la esperanza de Dios. Pero también la esperanza de Dios es que usted y yo como cristianos demos frutos de justicia, representemos bien a Dios y que salgamos a hacer lo que el Señor nos ha encomendado, que no nos estemos retroalimentando aquí. Por eso le dice Jesús al que sanó: Señor, permíteme estar ahí contigo. Le dijo: no, ve y preséntate, cuenta cuántas maravillas ha hecho Dios en tu vida, que se extienda, que tengas un testimonio, que tienes un Dios vivo que te sacó de la condición en la cual te encontrabas. ¿Se da cuenta? Porque el mundo se atribuye cualquier sanación al doctor, al curandero, al brujo, al hechicero, a mi buena suerte, a que yo estudié mucho, a que yo trabajé duro, a que yo ahorré, a que yo hice esto, a que hice buenas inversiones. El mundo se atribuye todo eso, hermanos, pero ignorando que es el amor y la misericordia de Dios. Vivimos y respiramos porque el Dios quiere, y ya todo lo demás es añadidura. Yo lo creo así, no sé cómo lo crea usted. Tiene que ser así, hermanos, reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a Dios, y que podríamos tener más si fuéramos más fieles todavía. Y si estamos apocados, es porque nosotros mismos nos buscamos esa condición, nosotros mismos detenemos esas bendiciones, hermanos, y cuando llega la bendición no la sabemos aprovechar, tristemente. Es una realidad, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que, hermano, gracias al buen cristiano que tiene una cosmovisión más elevada, hermanos, de sus frutos, de sus resultados, de sus consecuencias, de sus actos, hermanos. Gracias a eso, pues, va a haber personas que de repente van a querer acercarse a Dios, hermanos. Va a haber a esos buenos resultados, porque tienen que ser, miren, los frutos que nosotros tenemos que dar, hermanos, tienen que ser muy a pesar de las adversidades de la vida. Porque en tiempos de buena bonanza, pues todo el mundo chulada, nos vemos a todo dar pero hermanos, ¿no será extraño para una persona que se le muera su pariente, su hija, y que esté la persona allí media triste, pero orando, y los demás digan: güey, se le murieron 3 de la familia y mira cómo se mira firme, cómo es que soporta? Se le quemó la casa y mira cómo... O sea, cuando pasan ciertas eventualidades, pero tan duras y difíciles, y que a pesar de eso mantiene una actitud firme, eso es incomprensible para el mundo. Porque, vuelvo y repito, para el mundo ve las reacciones de cuando pasan eventualidades, y el mundo tiene su propia reacción, y se entiende, se comprende esa reacción. Y a veces se quieren tirar al hoyo ahí junto con su muerto. A veces se suicidan porque les va mal o lo que fuere. Pero el buen cristiano, mis hermanos, a pesar de las calamidades, a pesar de las circunstancias, de como le esté yendo en su vida, bueno, el Señor espera que nos agarremos de su mano, nos fortalezcamos en el Señor y mantengamos una bonita actitud a pesar de los pesares, ¿no les parece? Porque si caemos en el cuadro de actuar y reaccionar igual que los demás, entonces ¿qué diferencia hay? Ninguna. ¿Dónde está el testimonio que vamos a darle a los demás? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿En quién está cimentada nuestra fe? Si la reacción va a ser igual. Por eso les decía que tiene que haber cierta diferencia en todo sentido, en nuestras reacciones, en nuestro vivir, en nuestra actitud, en nuestro saludo, en nuestro trato hacia el hermano, a la hermana, a la visita, a los del food bank, en el kiosco, en su casa, con su esposa, con su esposo. ¿Qué testimonio puede dar ante su esposa? ¿Cómo le habla a su esposa? ¿Cómo le habla a su esposo a usted? ¿Cómo trata a sus hijos? No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, hermanos.
Hay muchas familias que la familia, el papá y mamá tratan a los hijos mal y a los demás los tratan bien. ¿Cómo? No puede ser. El buen cristiano tiene que ser cristiano las 24 horas en todo lugar, hermanos. No nomás aquí, porque yo aquí puedo ser buen cristiano con ustedes, me porto bonito, trato bien a la hermana Briseño, le hago bromas de su sombrerito, pero ¿y cómo soy en mi intimidad? ¿Cómo soy allá en la calle con los demás? Y cuando me hacen alguna cosa, me dicen una cosa, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciona ella cuando la bromeo? Digo, en el buen sentido, ¿no? Ella sabe que la queremos aquí, pero debe portarse bien, siempre. Entonces, hermanos, el cristiano debe dar buen fruto, hermanos. Tener un temple, un dominio propio, que representemos al Señor dignamente, en donde quiera que estemos, en cualquier plataforma, en donde quiera. De que nos van a pasar ciertas eventualidades en la vida, sí. Nos van a criticar los de afuera porque pasa alguna cosita así, pero tristemente, hermanos, nos guste o no, nos meten en el mismo saco a los cristianos. Nos meten en el mismo saco porque estamos en el mismo mundo, pero el Señor dice que no somos del mundo ya. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿No les parece? Así es que, hermanos, tenemos que portarnos bien. Pero ¿saben qué, hermanos? La fatalidad, lo terrible es, hermanos, que a pesar de que somos cristianos, a pesar de que conocemos las bondades de Dios, a pesar de que conocemos que tenemos un Dios que se apiada de nuestras necesidades, todavía, hermanos, todavía tengamos nosotros la osadía, hermanos, la osadía de cuestionar a Dios. Cuando usted cristiano y yo cristiano sabemos que Dios es soberano. ¿Qué significa la soberanía de Dios, hermanos? ¿Qué significa tomar la soberanía de Dios? Que Dios es el creador, Dios es el dueño de todo, que Dios no necesita permiso de usted, ni de mí, ni de nadie para Él actuar como Él le parezca. Pues imagínense la vasija, hermanos, reclamándole al alfarero que por qué la hizo orejona o por qué la hizo así de cualquier forma. Eso sería incomprensible. Por eso, hermanos, hago un paréntesis para decir, en cuanto a la idolatría, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice no te hagas imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra, hermanos. En la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento está, hermanos. Imagínense, dice que hacen con buril, con cincel, hacen estatuas, dice no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pies y no caminan, dice hasta las afirman allí. Dice, ¿y cómo es posible que a pesar de que el Señor dice que no hagan tales cosas, aún a pesar de eso, lo hacen en las iglesias? Ustedes ya saben de qué me refiero. ¿Y por qué lo hacen? Porque su mente está llena, está babilónica, está confusa, está mal, hermanos. ¿Cómo? Más, miren, si imagínense a Dios, crea a Adán, imagínense Dios postrándose ante Adán, arrodillado. ¿Cómo caería eso? Fuera una aberración completo. Es más, pero tendría más sentido, porque por lo menos Adán hablaba, tiene un alma, un espíritu, y tendría más sentido. Pero arrodillarse ante una estatua que no ve, que no habla, eso es una locura, una aberración. Imagínense, ¿cómo voy a hacer yo una estatua y hincarme ante ella cuando yo soy el creador de esa estatua o de ese mono o de lo que sea? No tiene sentido. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Entonces, vuelvo y repito, nosotros no podemos cuestionar a Dios. Dios es el soberano, es el dueño de todo. Dios no nos tiene que pedir permiso para nada, hermanos. Ahora, ¿se puede cuestionar a Dios? Sí, por supuesto, pero con la actitud correcta, hermanos. Yo he visto muchos profetas que lucharon y discutieron con Dios, pero veamos la forma como lo hacían. ¿Cómo lo hace el mundo? El mundo reclama groseramente y se sienten y hasta dicen es mi vida. ¿Cuál vida de ellos? Es gracias a Dios. Pero reclaman. Ahora nosotros entendemos y comprendemos que esas personas, la reacción que tienen está bien, ¿no? Porque no conocen a Dios, es un hombre natural. Pero usted y yo que somos espirituales, nacidos de nuevo, no podemos tener una reacción, una actitud de reclamo hacia Dios que no corresponde. No. Vuelvo y repito, podemos reclamar sí, pero con una actitud que corresponda, una actitud de cristiano. Nos podemos enojar, sí. ¿Se enojó Jesús? Sí. Pero ¿cómo se enojó? ¿Por qué se enojó? Hay muchos porqués también, hermanos, pero a veces hay ciertas reacciones
Ciertas reacciones que dejan mucho que ver, hermanos, que dejan mucho que cuestionar de un cristiano. Y yo a veces digo un buen cristiano y un buen cristiano y un cristiano. Porque, hermanos, hay cristianos que ya tienen 10 años, 15 años y no se ve ni un fruto, hermanos. Ni una persona han traído los pies de Jesús, ni un estudio. Ahora, yo entiendo que hay diversidad de dones, por supuesto. Pero, hermanos, ya después de cierto tiempo tenemos que haber traído una persona a los pies de Jesús por lo menos. No podemos estar en la misma condición cuando llegamos a la iglesia. Imposible, hermanos. Así que cuando le suceden ciertas cosas, ciertas tragedias en sus vidas, hermanos, nos guste o no, hermano, como dije hace ratito, estamos en el mundo, estamos en un mismo saco, donde la tragedia, hermanos, pues puede ocurrir a ambos, a cristianos y no cristianos. Pero a veces los buenos cristianos, hermanos, parece como que las malas personas los cuestionan a las malas, o nosotros cuestionamos a las malas personas como que somos Dios. Y el que está afuera mete en el mismo saco a todo mundo. Si yo reacciono mal, inmediatamente dicen, todos los de esa iglesia son hipócritas, todos los de esa iglesia están mal, ¿verdad? Pero cuando uno que no conoce a Dios comete una cosa, nada más esa persona. Y bueno, nosotros lo ponemos así, claro, por supuesto, es una sola persona, porque pues cada quien hace sus cosas, cada quien está en su nivel. Pero hermanos, vuelvo y repito, la iglesia está para prepararse, capacitarse, representar bien a Dios, dar buen fruto y salir allá afuera a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Se da cuenta? Así es que, hermanos, miren, esta es la introducción, como usted dice, hermano, porque miren, vamos a leer Lucas 13. Todo nace, hermanos, por esto que estaba leyendo, y mire lo que dice. A Jesús lo empezaron a cuestionar. Empezaron a cuestionar a Jesús de las tragedias que habían pasado y le preguntaron a él. Mire lo que dice. Dice, en ese mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En otras palabras, habían matado animales, habían matado gente, mezclaron las sangres y las aventaron allí. Pilato hizo terribles cosas allí. Vamos a decir, estaban en el culto los adventistas a las 11 de la mañana. Ellos estaban en su culto. Era un culto legal, era un culto oficial. Dice, respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Y qué dice Jesús? Os digo que no. Dice, no. Dice, no. Dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras versiones dice, se morirán semejantemente. Dice, o aquellos 18, dice, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Dice, Jesús les hace una pregunta, dice, ¿se murieron todos esos? Dice, ¿pensáis que eran más culpables que todos los que estaban o los que habitaban en Jerusalén? ¿Y qué les dice Jesús? Os digo que ¿qué? Que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, esa gente pensaban que porque se habían caído, esos sí son pecadores. Los que estaban ahí en el templo, todos son pecadores. Y Jesús le dijo, no. ¿Acaso, dice, ustedes piensan que eran más pecadores? No, dice, son peor ustedes o igual, dice. O los que se murieron porque se cayó la torre. Por eso empecé yo con las torres gemelas, ¿no? Pensando en la torre esta que se cayó. Dice, no. Ahora miren lo que dice la parábola de Jesús, la de la higuera que no producía, ya para terminar, hermanos. Dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. De paso, aquí el Señor, el hombre viene siendo Dios. La viña es el campo, ¿verdad? Dice, y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo al viñador. ¿Quién es el viñador aquí, hermanos? El viñador es el Hijo de Dios que se prepara para que vaya a sembrar, para que vaya a cosechar, que salga a hacer su trabajo de obra misionera afuera, lo que dice Mateo 28, 19. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Ese es el viñador. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y le dijo, córtala. ¿Para qué inutilizar tierra así nomás? Dice, entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortamos después.
En otras palabras, le estaba este trabajador, así como Moisés, como el tío de Lot, ¿cuál era? Abraham. ¿Se acuerdan que cuando siempre decían, si hubiera tantos bases, y si hubiera tanto, siempre intercediendo por su pueblo? En este caso aquí el viñador dice, Señor, dame chance todavía, como diciendo a los que están aquí, Señor, danos tiempo. Aquí le dice, déjame mover la tierrita, echarle abono, agua, vamos a ver qué pasa en un año, la cuido un poco más. Como diciéndome a usted y a mí, primero, Señor, permítenos todavía tener más santas cenas, permítenos estudiar más, permítenos capacitarnos, permítenos prepararnos y Señor, pedimos el Espíritu Santo para que venga y nos dé fuego en el corazón y nos den deseos de salir a hacer, porque nos estamos muriendo espiritualmente. No queremos que nos cortes, dice el Señor. No, o nosotros decimos, Señor, no nos cortes, no nos quites el nombre del libro de la vida, por favor. Danos chancita. Esa es la extensión de la misericordia de Dios, el tiempo de gracia. Hermanos, es posible que el Señor pueda quitar nuestro nombre estando aquí sentados. Esa es una tragedia, ¿no es así? Imagínense tanto año cerrando los negocios, dejando de trabajar, batallando para venir a perdernos. Porque Pablo dijo, el que mire estar firme, mire que no caiga. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en nuestro proceder, nuestra forma de hacer. El Señor claramente nos ha dejado la armadura, todo lo que tenemos que hacer. Meditemos, recapacitemos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Seré que estoy agradando al Señor? ¿Qué pensará de mí el Señor? No se preocupe por lo que piensa el del otro, preocupémonos por lo que piensa el Señor de nosotros, porque es posible que no le estemos agradando, no lo sé. Lo cierto es que el Señor quiere que demos frutos de justicia, quiere que demos buenos frutos para vida eterna, frutos de arrepentimiento, pero que se vea en nuestro carácter, en nuestro proceder, en nuestra forma de hacer, en nuestras reacciones ante las vicisitudes de la vida, ante las reacciones del hermano cuando me ataca o yo lo ataco a él, ante cómo me porto con los del food bank, cómo me porto con la vecindad, con mi esposa, con todo mundo. Soy cristiano las 24 horas, quiero hacer la voluntad de Dios, pero es solamente cayendo de rodillas, pidiéndole a Dios que nos ilumine, nos fortalezca, nos dinamice, y que usted pueda ver a una persona caminando y que diga, esa es la misericordia extendida de Dios. Que podamos ver a todos como posibles candidatos para el reino de los cielos. Como le dije, que usted pueda ver el ministerio de Dorcas, el famoso food bank, como una oportunidad para que las personas lleguen a ser salvas. Así de fácil. Y que no simplemente veamos cajas ahí muertas, que no simplemente veamos mesas aquí, sino que veamos un instrumento que el Señor está usando para que otras personas puedan llegar a sentarse y ser salvas por la gracia de Dios. Amén. Así es que, hermanos, pues ya para concluir, el Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, ni un árbol bueno puede dar frutos malos. Todo lo que hagamos, que sea por la justicia de Cristo imputada en nosotros, y que podamos nosotros ver que realmente somos cristianos a la altura y la estatura de lo que el Señor nos pide. Así es que vamos a orar ahorita y después vamos a cantar un cantito. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en este momento nuevamente invocamos su presencia divina, suplicándole, oh Dios, que nos perdone por la negligencia que hemos tenido, Señor. Hemos lastimado su corazón, Señor, y perdónenos. Es posible que hayamos dañado a algún hermano o hermana con nuestra actitud. Es posible que haya habido afuera personas que usted puso frente a nosotros y que no les extendimos la mano. Es posible que hayamos dejado de hacer lo que usted nos ha encomendado. Perdónenos, oh Dios. Padre, que al salir de este lugar el ángel de Jehová nos acompañe y permita, oh Dios, que volvamos a reunirnos en otra ocasión para alabar su santo y bendito nombre en este lugar. Alabamos su nombre, se lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Dios los